Sean todos cordialmente bienvenidos a esta clase número 4 del seminario de introducción al griego koiné brindado por la Escuela de Alejandría. Mi nombre es William Márquez, yo me desempeño como profesor de griego koiné en la escuela. Hoy vamos a estar viendo el uso de los diccionarios y algo adicional que les tengo para, para adicionarles a su conocimiento del griego. ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Entender cómo el proceso de la comunicación afecta la traducción y cómo están interrelacionados el proceso de la comunicación, la traducción y la semántica. Obviamente, para decantarnos, cuando llegamos al tema de semántica, pues hablamos de significado, de carga semántica de una palabra, y entonces vamos a ver la diferencia entre un diccionario y un lexicón, la identificación de formas léxicas o de enunciados en un diccionario o en un léxico de griego, cómo ustedes van a identificar el género de los sustantivos en un léxico o diccionario. También van por lo menos les voy a presentar las 6 partes principales del verbo griego. Y para que puedan entender más lo de las las 6 partes principales, pues explicarles un poco de cómo funciona el tema verbal y que comprendan la diferencia entre raíz y tema. Y, por supuesto, darle una mirada a los 4 temas verbales sobre el cual se soporta la conformación de la conjugación de los verbos griegos. Entonces, pasamos de inmediato a ver la temática, ¿no? Entonces, quizás ustedes han visto algún cuadro parecido a este. Son lo que llamamos los elementos de la comunicación, ¿verdad? En toda comunicación hay un emisor y hay un receptor, ¿verdad? Además de ese emisor y ese receptor, que puede ser un hablante y un oyente, o un escritor y un lector, pues también va a haber un código, un mensaje y un canal. Si pensamos, por ejemplo, en telefonía celular o móvil, entonces el mensaje puede ser lo que hablamos o lo que chateamos, ¿bien? El canal puede ser las ondas hercianas, ¿verdad? O 4G, 5G, y el código podría ser el español, el inglés, los emoticones, para que tengan una idea básica de lo que son los elementos de la comunicación. ¿Bien? Bueno, ya esto lo hemos dicho. Ahora, si traspolamos esto a nuestra materia, al griego y su relación con el español, ¿verdad? Tenemos entonces a un emisor que fue un, un escritor, un escriba, o al menos alguien que le dictó a otro, ¿verdad? En el caso hipotético de que el mismo redactor de la carta o del evangelio no haya sido eh, el mismo escritor, sino que le haya dictado a alguien que era competente para escribir en griego. Es una posibilidad. Entonces tenemos a un escritor, tenemos a un receptor, en este caso, a un lector. ¿Ah? Nuevamente tenemos un emisor, que es el escritor, un receptor, que es el lector. Ahora vamos a tener un código. En el caso de nosotros, queremos aprender un griego, ¿verdad? Y tenemos que relacionar el griego con el español. No lo relacionamos con el inglés, ni lo vamos a relacionar con, con el ruso, ni con algún otro idioma, el japonés, ¿no? Vamos a relacionar el griego con el español. Entonces, el código que vamos a usar en este elemento de comunicación es el español. Entonces, yo tengo que entender las reglas del emisor y tengo que también entender las reglas del español. ¿Bien? Hay que entender las dos, porque ese es el código de acuerdo de comunicación. Por ejemplo, ¿cuál es el mensaje? El evangelio. En este caso nuestro, el evangelio, ¿verdad? La palabra de verdad. ¿Y cuál va a ser
el medio, en este caso fue el papel. ¿A través de qué? A través de cueros de pergaminos o a través de papiros, ¿verdad? De hojas de papiro. Posteriormente hasta que llega la imprenta en 1500, 1400, 1500. Y entonces, bueno, ahora inclusive a través de este medio digital por el cual nos comunicamos. Bien. Ahora, si no tenemos el español, ¿verdad? Como medio de comunicación, es decir, si el código se pierde, es decir, que los dos hablantes no hablen español, y tenemos, por ejemplo, un escritor japonés o un escritor ruso y un lector español, entonces, mm, y perdemos el código, los dos no hablamos en español, entonces no hay comunicación, ¿verdad? Aquí cuando hablamos, por ejemplo, de lengua franca, nos encontramos en un vuelo aéreo y en ese vuelo aéreo nosotros podemos, por ejemplo, comunicarnos con, con un japonés o con un americano o con un ruso, con un coreano, y esto lo vamos a hacer a través de una lengua, de una lengua franca, que en este tiempo de nosotros ustedes saben que es el inglés. Bien, voy a acceder aquí a Magalis. Muy bien. Entonces, para que haya comunicación entre un japonés y un español o entre un griego y un español, obviamente tiene que restaurarse el código y ese código se va a dar a través, en el caso nuestro, de la traducción. Entonces, a veces satanizamos la traducción y ciertamente la traducción tiene sus debilidades. La traducción a veces permea la interpretación del que traduce, pero la verdad es que la traducción es un puente entre un idioma y el otro. Si no hubiese ese puente, nosotros no pudiésemos conocer lo que fue dicho en un idioma. Hoy en día a muchos les emociona usar léxico hebreo, ¿verdad? En vez de decir Espíritu Santo, pues les gusta decir Ruach. ¿Ah? O a nadie le emociona decir nada en griego, siempre les emociona es hablar con palabras hebreas, ¿no? Elohim, Ruach HaKodesh, está muy de moda, ¿no? Con el movimiento mesiánico. Bien. Pero la verdad es que podemos aprendernos 5 o 10 palabras, pero el resto de nuestra comunicación sigue siendo en español. Y el que sepamos 5, 6, 15 palabras en hebreo, pues no cambia de mucho el sentido. Pero a veces nos dejamos impactar por ese tipo de situaciones. Lo cierto es que para que un escritor japonés pueda ser leído por un lector español, entonces, pues tiene que darse un proceso de traducción, ya sea oral o ya sea escrito. Ahora, si lo llevamos directamente al caso nuestro, entonces tenemos que un escritor que maneja la Koiné bíblica o que escribió bajo la Koiné bíblica o bajo el griego Koiné, entonces se debe valer el lector actual de una traducción para poder entender aquello que se expresó en otro idioma. Y esto nos llevaría a un tema largo que nuestro hermano Lucas lo da en la escuela, como los métodos del tema de la traducción, y hablar de la traducción formal o de equivalencia formal, la traducción de dinámica o funcional o de equivalencia dinámica y funcional. También podemos hablar de, perdón, de la mixta. ¿Bien? Vamos a hablar de la mixta. Pero lo cierto es que ese no es el tema de hoy. Lo que sí quiero comunicarles es que entonces cuando hablamos de traducción, inevitablemente tenemos que hablar de semántica, tenemos que hablar de significados. Bien, porque una traducción pues, básicamente es expresar en una lengua, por ejemplo, receptora, lo que está escrito o se ha expresado antes en otra lengua.
¿eh? Entonces aquí debemos separar o diferenciar los conceptos de significado y significado, ¿verdad? Quizás nos suenan parecidos, no estamos acostumbrados a conceptos lingüísticos, pero el significado no es igual que el significante. ¿Qué es el significante? Para ponérselos en términos sencillos, el significante es la forma como tú vas a deletrear, ¿verdad? O escribir una palabra que tiene una carga semántica. Veamos este caso acá de la mesa. El significante de la palabra mesa en español, bueno, es M-E-S-A, ¿verdad? Esas 4 letras unidas, pronunciadas fonéticamente en nuestra mente, en nosotros, inmediatamente trae a nuestra mente una mesa, el pensar en una mesa. Cada quien, de repente, el hermano Rafael no pensó en la misma que yo cuando dije mesa, pero quizás ambos pensamos en mesa. Entonces, en el momento en el que pensamos en esa palabra, en el objeto que esa palabra representa, entonces ese es el significado. Ese es el significado, lo que esa palabra representa. Y el significante es la palabra. La palabra, y el profesor Raúl Arce explica esto muy bien en su curso de hebreo arcaico, porque el hebreo comenzó como una lengua antigua, y las lenguas antiguas, que eran muy pictográficas, muy parecido a lo que estamos volviendo hoy en día con los emoticones, ¿verdad? Expresaban, mm, ah, ¿cómo lo puedo decir? Aspectos concretos o funcionales. Hoy en día las palabras o los significados de algún objeto son completamente abstractos. Es decir, yo digo lápiz y lápiz no significa nada para un ruso. Para nosotros en nuestro código sí representa aquel objeto, ¿verdad? De repente digo lápiz e inmediatamente, por ejemplo, a los de Venezuela se les vino eh, un objeto amarillo con una cabecita roja que dice Mongols, ¿verdad? De repente a mis hermanos de México tienen una marca ya. Cada quien pensó, pero finalmente pensamos en un lápiz, ¿verdad? Bic, Mongol o cualquiera que sea la marca que más usemos en cada uno de nuestros países. Entonces, significante del signo lingüístico es una imagen acústica, es una cadena de sonidos, una construcción de sonidos eh, que constituyen el plano de la extensión escrita, mientras que el significado es el concepto y construye el plano del contenido, o sea, lo que realmente representa en nuestra mente es la idea principal que tenemos en la mente de cualquier palabra que en un momento determinado nosotros, yo digo, por ejemplo, y lo pongo en contexto, tengo aquí en la mano el mouse de la computadora, y yo les digo, ya con esto ustedes se van a imaginar cada quien un mouse. De repente alguien uno negro, yo tengo acá uno azul y pensé rápidamente en él, alguien uno rojo. Nadie, sí, como lo puse en contexto, nadie pensó en un ratón, un ratón animal, ¿verdad? Porque lo puse en contexto. Entonces, el mouse o el ratón es una palabra abstracta, un significante abstracto que cobra vida en nuestra mente cuando la asociamos a un contexto. En este caso, en el contexto digital, el mouse pues nos ayuda a mover el cursor de la pantalla, pero si estuviésemos hablando de en la casa y decimos ahí va un mouse, bueno, sabemos que no es el con el que escribimos en la pantalla. De repente ya sabemos que nos referimos a un animal. Entonces, eso para ir entendiendo dos conceptos con relación a la semántica que son importantes entender. Entonces, llegamos aquí a algo importante y es la diferencia entre un diccionario y un lexicón, pues son bastantes parecidos. Un diccionario es una obra escrita que normalmente antes se nos presentaba en forma de libro. Hoy en día ya las tenemos digitalizadas también, ¿verdad? Como dice el concepto allí, o soporte electrónico, eh, que va a recoger de una forma secuencial, organizada, cronológica,
por ejemplo, de la A a la Z, de forma ordenada, los vocablos de uno o más idiomas, ¿verdad? Proporcionando proporcionando su definición, la definición de esa palabra de lengua de origen en la lengua receptora, y en muchos diccionarios mucho más complejos y más completos, muchas otras informaciones adicionales. Ahora, un lexicón es muy parecido a un diccionario, pero no llega al concepto de diccionario porque el lexicón es una colección o una lista de palabras con información de ellas. Se puede comportar como diccionario, pero posiblemente no llega a la totalidad, porque un diccionario de, por ejemplo, de lengua española va a tocar todas las palabras que están aceptadas ahorita por la Real Academia como válidas. Bien. Mientras que un lexicón, por ejemplo, ya viniendo directamente nosotros a hablar del griego koiné, se va a enfocar en presentarnos los significados y otras informaciones de las palabras, específicamente de las palabras que aparecen, en este caso nuestro, en el Nuevo Testamento. ¿Bien? En este caso nuestro, del Nuevo Testamento. Y la mayoría de los lexicones tienen esa característica. De hecho, voy a abrir aquí la pantalla y les voy a mostrar aquí, por ejemplo, este es, si lo pueden conseguir en algún momento, déjenme quitar aquí a ver si se ve. No se ve. No sé, ok, vamos a ver. El efecto ese que tengo de fondo no se ve. ¿Eh? Ok. Este es un diccionario. Es que me quita a mí y quita el efecto. Este es un diccionario, ¿verdad? De griego que incluye la Septuaginta. No todos los lexicones que nosotros usamos para, y ahora más tarde al WhatsApp les puedo enviar una imagen de este, se lo recomiendo, es muy bueno. Este es el profesor Amador Ángel García Santo, de editorial Verbo Divino, tiene todo lo que es la Septuaginta y el Nuevo Testamento, Normalmente los lexicones que nosotros usamos, o inclusive las concordancias, que no estoy abordando el tema de las concordancias, ah, en muchas ocasiones están confinadas al Nuevo Testamento, a solo representar el Nuevo Testamento. Aunque hay diferentes herramientas que vamos a pasar a ver de inmediato. También debo decir algunos otros conceptos importantes, un glosario. A veces ustedes tienen de repente una gramática de griego o una gramática de inglés, pero en este caso una gramática de griego koiné, y ustedes van a encontrar al final de la gramática una especie de diccionario, de léxico, de palabras, ¿verdad? Que fueron usadas, que se usaron en ese libro específicamente. Y entonces allí ya no se llama diccionario ni se llama lexicón, sino glosario. Es un pequeño vocabulario al final de un libro que explica las palabras inusuales y propias del texto. A veces las explica todas, ¿verdad? Importante cuando leen un diccionario, a veces ustedes ven algo como cognado, si lo han visto. De repente ven una palabra así, jarpazo, y ven cognado y le ponen el número, por ejemplo, en el caso de los léxicos, ponen el número de Strong, ¿no? Cognado. Bueno, un cognado es básicamente lo que te está diciendo es que es una palabra que está emparentada morfológicamente con otra palabra, pero que su evolución fonética y su ortografía es diferente. Es decir, que terminaron siendo palabras primas o hermanas o relacionadas entre sí, pero que no tienen la misma ortografía ni necesariamente significan lo mismo. ¿Bien? Entonces, acá voy a hacer voy a dejar de compartir un momentito para mostrarles.
¿Estás? Ok. Vamos a mostrarles acá. Ahorita vamos a trabajar con ellos algunos ejercicios, pero primeramente para que eh, los conozcan, ¿verdad? Buscan. Segundito que los estoy colocando. Ok. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, ya. Ya la están viendo porque yo la estoy viendo. Por ejemplo, este es el léxico griego-español del Nuevo Testamento del profesor Alfred Tuggy, ¿no? O Alfred Taggy, de Editorial Mundo Hispano. Es uno de los léxicos más útiles a la hora de aprender y traducir griego por, por varias cosas que vamos a ir viendo, eh, por varias cosas que vamos a ir viendo un poco más adelante. Ah, por cierto, quería compartirles esto. Sé que lo vimos en la primera clase, pero que va en la misma línea de lo que yo les comenté en aquella primera clase. Vamos a ampliarla. Ok, dice así. Dice esto el profesor Alfred Tuggy. Me parece que la mejor manera de aprender el griego koiné es leerlo en voz alta y no solamente con la vista. De esta manera uno tiene la oportunidad de usar más de un sentido en el proceso de aprendizaje. Ahora el punto que quiero mostrarles. Nos hallamos en un dilema, ya que es imposible saber la pronunciación del griego del tiempo apostólico. Es imposible, ¿verdad? Tendría que levantarse uno de la tumba y enseñarnos a hablarlo como se hablaba en esa época. Si uno estudia con un profesor alemán, seguramente aprenderá la pronunciación con tendencias germánicas. Si lo haces con uno que hable inglés, aprenderá una pronunciación distinta. En busca de solucionar este problema, algunos afirman que se debe pronunciar como el griego moderno. ¿Verdad? Ya la profesora que tuvimos invitada hace poco, ¿verdad? Tal vez sí, tal vez no. Dice Tuggy, me he dado cuenta que quien habla español aprende bien y sin mayores dificultades si se hace énfasis donde la palabra griega lleva su acento, ya que en español usamos el acento. Entendemos perfectamente que un cambio en el acento suele cambiar el sentido de una palabra. Término, termino o terminó, ¿verdad? Adjuntado se hallará, bueno, un apéndice en donde se encuentran las reglas generales de esto, y dice, a continuación presento la pronunciación que he hallado más fácil para aprender y usar los de habla española, sin perder de vista que no pretendo afirmar que sea la pronunciación auténtica, como es cierto también que ninguna pronunciación que se adopte es precisamente la del siglo primero o la del primer siglo. Entonces quería dejar esto claro porque a nosotros en la escuela nos gusta invitar a diferentes hermanos o profesores y escuchar sus puntos de vista, pero no necesariamente sus puntos de vista son autoritativos porque lo dice un filólogo. Bien, sí es a considerar, sí es importante, sí lo podemos sopesar, pero siempre vamos a encontrar posturas distintas. Y digamos que la gracia está en poder oír, en poder reflexionar y después cada quien toma una decisión de qué es lo que quiere hacer con un determinado punto de vista, ¿no? Entonces aquí tenemos este diccionario. Ahora les voy a explicar varias cosas sobre este léxico, sobre lo útil que es el léxico de Alfred Tuggy. Vamos ahorita por los momentos que ahí me queda el lío, dejarlo allí listo para algo que les voy a explicar. Y les presento el diccionario Box.
El diccionario manual de griego es un diccionario de griego clásico, bien útil. ¿Por qué? Porque nos va a dar una mirada no teológica de un concepto, de un significado. ¿Por qué? Porque este es un diccionario de un periodo anterior al Koiné, ¿verdad? Donde muchas palabras ya existían. Entonces, vamos a encontrar cómo un hablante de griego, ¿verdad? Tenía conceptuado una palabra en el griego clásico. Y esto es de mucha ayuda porque muchas siguen siendo el mismo concepto, otros han cambiado, ¿verdad? Diccionario, manual griego, Box. Bien útil, se los recomiendo que lo tengan. Este está bien viejito, ya no han sacado, bueno, yo no tengo una nueva edición. De hecho, se ve que está hecho a mano. Ok, por acá también les puedo mostrar el diccionario de la profesora Inmaculado Delgado Jara. Ella también tiene unas gramáticas muy buenas. Diccionario griego-español del Nuevo Testamento. De editorial Verbo Divino, el material de Verbo Divino bastante bueno. Ella también usa el sistema erásmico. Y un poco más sencillo el manejar, porque solo te pone el concepto, te pone el artículo, te dice si, por ejemplo, en este caso, Aarón, te está indicando aquí que es indeclinable, ¿verdad? Es indeclinable. Y así te va a ir dando datos cuando sea, por ejemplo, un verbo agapao, pues no te va a decir eh, mayor información, ¿verdad? En otros sí, y eso es algo de lo que les quiero mostrar ahorita. Y aquí tenemos el de James Swanson, ¿verdad? Diccionario del Nuevo Testamento de James Swanson. Acá. James Swanson tiene su propia correlación. Lo interesante de Swanson es que él les va a dar el número Swanson, pero no le queda otra que también soltar el strong para que eh, mm, si están trabajando con esto y quieren hacer referencia cruzada con el strong, pues ágape. Por ejemplo, apate. Entonces, bueno, aquí tiene la posible pronunciación apate, te pone el artículo, te pone el genitivo, ¿verdad? Te dice que es femenino, este te da la ayuda de decirte que es el femenino, ¿no? Y te da, bueno, a veces te da una definición o te da varias, dependiendo, ¿no? Y algunas referencias de dónde la palabra es usada. Bien, volvamos de nuevo por los momentos, volvamos a las láminas. Bien, para mencionarles la forma léxica. Es una palabra que normalmente deberían escuchar de un profesor de idioma. La forma léxica también le dicen el enunciado. Es la manera en que la palabra va a aparecer en el diccionario. Ustedes saben que una palabra tiene muchas conjugaciones. Si es un verbo, tiene conjugaciones. Y si es un sustantivo, puede tener declinaciones. Pero no las vamos a encontrar todas en el diccionario. Por ejemplo, si yo consigo por allí, voy a pensar en una en inglés. Running, ¿verdad? Running, correr, corriendo. De repente yo voy a un diccionario en inglés y no voy a encontrar running. Voy a encontrar el infinitivo, run, o to run, ¿verdad? Que es correr. Entonces, run sería la forma léxica, la forma como aparece en el diccionario. También llamado, repito, enunciado.
Entonces, cuando ustedes le dicen, busquen la forma léxica de logú. Ah, bueno, mira, logú, ahorita no lo saben, ¿no? Pero logú, bueno, la forma léxica de logú es logos, ¿verdad? Ustedes logú no lo van a encontrar en el diccionario, porque ya ahí está declinado en genitivo. Lo que van a encontrar en el diccionario es logos, ¿verdad? Logos. Entonces, la forma léxica en español es en infinitivo, ya sea con terminación ar, con terminación o con terminación ir. Por ejemplo, atajar, amar, con terminación ar, correr, leer, llover, con terminación reír, escribir, con terminación ir, ir. Entonces, esos son los infinitivos. Entonces, la forma léxica del español es en infinitivo, pero la forma léxica del verbo, como ahorita hablando de la forma léxica del verbo, en griego es en primera persona del singular. Es decir, que lo que usted va a encontrar en el diccionario de un verbo es la primera persona del singular. Si usted se encuentra, usted ve, por ejemplo, el verbo lío, bueno, del verbo lío, la forma léxica es lío. Yo desato. Ahora, usted va a ir al diccionario y posiblemente va a encontrar que diga desatar. Pero no es que el que hizo el diccionario se equivocó. Es que nos está ayudando a nosotros que estamos acostumbrados a asociar la forma léxica al infinitivo. Por ejemplo, veamos acá. Veamos acá, por ejemplo, ginomai. ¿Verdad? Ginomai. Ginomai es un verbo deponente. Recuerdan que les comenté que los verbos deponentes son aquellos verbos que tienen morfología de, de voz pasiva o media, pero su significado es de voz activa. Ginomai significa llegar a ser, ¿verdad? Por, por acepción también es existir o ser, ¿verdad? O puede llegar a tener muchas otras acepciones por asimilación. Es decir, si llegué a ser es porque sucedió. Si llegué a ser es porque existí. Si llegué a ser es porque soy. Bien, y así van naciendo eh, usos o connotaciones o acepciones diferentes de una palabra. Ahora fíjense, si ustedes ven ginomai, ginomai no es existir. Ginomai sería yo existo, pero le ponen existir porque ellos saben que, por ejemplo, nosotros en español estamos acostumbrados a ver el significado en modo infinitivo. Pero usted como estudiante de griego debe saber que ginomai no significa llegar a ser o a existir, sino yo existo, yo llego a ser, ¿verdad? Yo soy, aunque para eso se usa más el verbo en mí. Entonces sería más yo llego a existir o yo llego a ser. Pero si yo llego a existir o yo llego a ser, al final uno puede decir yo soy, ¿verdad? Yo soy. Entonces, eso, por ejemplo, aquí vemos otro, vamos a ver si veo aquí alguno, aquí hay uno, aginosco, ¿verdad? El verbo ginosco, que es el verbo saber o conocer, ginosco. Bien, Real, realmente aquí le ponen saber o aprender, ¿verdad? O conocer, porque si sabe aprende, pero ginosco no, su valor semántico, su carga semántica no es saber como tal, sino yo sé, yo conozco, porque es primera persona del singular. Entonces, cuando ustedes vean en un léxico griego o en un diccionario griego un verbo, sepan que no, que aunque les están poniendo la carga semántica en español en infinitivo, la palabra griega está en primera persona del singular. Yo corro, yo nado, yo sé, yo conozco, ¿verdad?
yo soy, yo arrojo, yo llego a ser. Eso, ¿no? Volvamos, volvamos a la lámina. Ok. Aquí vemos unos ejemplos. Por ejemplo, jamartano. Jamartano. Jamartano es yo peco. Pero usted va al diccionario y lo va a ver como pecar, infringir, ¿verdad? ¿Cómo es que dicen por allí? Errar el blanco, ¿verdad? Entonces, yo fallo, yo transgredo, valo o valo, ¿verdad? Yo arrojo, yo tiro. Y usted va al diccionario y va a ver lanzar, tirar, arrojar. Este es el verbo que es usado en una forma compuesta, ekbalo, cuando dice que Jesús fue lanzado al desierto o arrojado al desierto. Es ese verbo, pero compuesto con una preposición, un verbo compuesto, ekbalo, ¿verdad? Fue lanzado, fue arrojado al desierto. Grafo, te va y busca en un diccionario y va a encontrar escribir, pero realmente grafo es yo escribo. De hecho, es la primera de singular. Yo peco, yo lanzo, yo escribo. Y ya ahí usted tiene de las 6 conjugaciones, porque son primera, segunda, tercera persona de singular, primera, segunda y tercera de plural, que usted ya usted de entrada ahí ya se aprendió una conjugación, ¿verdad? Lo que le aparece en el diccionario es la conjugación del verbo en primera del singular. ¿Ya? Yo peco, yo lanzo, yo escribo. Ginoma, y la acabamos de ver ahorita. Yo llego a ser. Por ende, yo soy, ¿no? Por asociación, si yo llego a ser, yo soy. Didasco, didasco, yo enseño, ¿verdad? Yo enseño. Aunque ustedes vean en el diccionario, enseñar es didasco, yo enseño. Erjomai, erjomai, yo vengo. E inclusive pueden encontrar yo voy, porque está aquella entendimiento, si vengo es porque voy. Entonces puede ser yo vengo o puede ser yo voy. ¿Ah? Erjomai. Y aquí pueden aprovechar de ver que tienen 4 verbos omega, ¿verdad? 4 verbos omega o verbos temáticos porque terminan en omega y tienen 2 verbos deponentes que se clasifican también dentro de los verbos omega, pero son realmente verbos deponentes, verbos que tienen forma, que tienen morfología de un verbo que estuviese conjugado en voz medio pasiva, pero realmente tiene carga semántica de voz activa. Ahora, la forma léxica de un sustantivo, ¿verdad? Lo mismo es la manera que identificas a un sustantivo en un diccionario. Entonces, en griego, la forma léxica del sustantivo es en el caso nominativo. El griego tiene 5 casos: nominativo, genitivo, acusativo, dativo y vocativo, ¿verdad? Entonces, ustedes cuando encuentren un sustantivo en el diccionario, va a estar en nominativo. Bien, al caso nominativo, normalmente en el diccionario le adicionan el artículo para que usted pueda saber en qué género está, porque la palabra por sí sola no indica. Entonces le ponen allí jo, le ponen ge o le ponen to, para que usted sepa que es masculino, femenino o neutro. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Y algunos léxicos o diccionarios al sustantivo le colocan al lado el genitivo. Digo, para que uno pueda reconocer si es un sustantivo de la primera, de la segunda o de la tercera declinación. Eso ya es información gramatical, ¿verdad? Vamos a ver algo acá.
Entonces, fíjense, ¿cómo reconocer el género de un sustantivo en un léxico? El género de un sustantivo, ya les dije, se va a reconocer por el artículo que acompaña al sustantivo en el léxico o en el diccionario. De toda esta, que es la tabla de artículos, ese es el paradigma para los artículos. Aquí tenemos los casos: nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo, ¿verdad? Obviamente los vocativos no tienen artículos, singular y plural, masculino, femenino y neutro. Entonces, los que van a aparecer en el diccionario para indicar que el sustantivo está en masculino, en femenino o en neutro son estos tres primeros. Usted va a encontrar jo, te va a encontrar ge, te va a encontrar to, ¿verdad? Y eso le va a decir, si usted ve toneuma, está en neutro. Ya después usted con el tiempo aprende que biblos es femenino, que jodos, el camino, yo soy el camino, la jodos es femenino, la vía, ¿verdad? Entonces es G jodos, eh, eh, G biblo, o G biblos, o jologos. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Normalmente van a aparecer así y ahorita los vamos a ver, pero quiero mostrárselos acá. Aquí hay un error, dice forma léxica de un sustantivo, no es de un sustantivo, ¿no? Esa M se fue allí de más. Forma léxica de un sustantivo. Entonces, para el género masculino, usted va a ver algo como esto. Normalmente va a haber una palabra, por ejemplo, nomos, que es ley o regla o principio, ¿verdad? Va a haber una coma, va a haber una serie de dígrafos, de dos o tres o de uno, que le van a indicar el genitivo. Yo, por ejemplo, al ver esto, ya yo reconozco que el genitivo de nomos es u. Yo diría nomu, ¿verdad? Y al saber eso, yo sé que es de la segunda declinación. Y luego me ponen el artículo, ¿verdad? Jo, y ya yo sé que nomos es masculino. Es sencillo, ¿verdad? Aquí tenemos otra, por ejemplo, biblos, ¿verdad? Biblos es una palabra femenina. G es de la segunda declinación porque tiene terminación U. Biblos, ¿verdad? Biblos, ¿verdad? De la segunda declinación, pero femenino. Pero doron o dopon, en este caso, aquí debería ir una ro, ahí se los corrijo, ¿verdad? Doron es igual de la segunda declinación, pero neutro. To, ¿verdad? To, neutro. Vayamos a los diccionarios. Gracias por su amable atención durante este espacio de la Escuela de Alejandría, transmitido en streaming live a través de la sala de Zoom, en simultáneo con la página de Facebook y nuestro canal de YouTube, donde estará disponible permanentemente. Si este contenido le está generando alguna pregunta, inquietud, duda o comentario, le invitamos cordialmente a suscribirse al canal de la Escuela de Alejandría, activando la campana para recibir notificaciones cada vez que abrimos otro espacio de participaciones en vivo o subimos nuevos contenidos. Síganos en nuestras redes sociales. Visite nuestra página web, contiene información que podría interesarle. Y para una comunicación más directa y personal, ponemos a su disposición nuestro chat de WhatsApp. Vamos a ver aquí mismo. Gehenna. Vamos a ver Gehenna. Bueno, Gehenna es de la tercera declinación. Esto es algo que todavía, pues, de hecho, la tercera declinación se ve en el segundo año, o yo lo doy en el segundo año. Entonces tenemos aquí, miren cómo el Swanson presenta la información. Pone genema, ¿verdad? No es Gehenna, discúlpenme. Estoy aquí, me fallaron los lentes, ¿verdad? Es genema, genema. Entonces, este diccionario pone el sonido fonético, ¿verdad? Pone el sonido fonético. Hay que ir al principio y ver las reglas
diacríticas para los fonemas, ¿verdad? Pero esto aquí, ustedes ya saben, tienen la acentuación aquí, tienen un acento agudo, génema, ¿verdad? Génema. Entonces, nos dice aquí que el genitivo es atos, ¿verdad? Y nos dice aquí que el artículo definido es neutro, to, ¿verdad? To, to, ¿verdad? To. Entonces, miren qué interesante. Como les decía, a veces un diccionario te puede dar información adicional. Aquí por ejemplo, da algo del equivalente hebreo, te dice cuál es el número de Strong, ¿verdad? Te da la ascensión primaria, ¿verdad? Descendencia. Ah, bueno, pero en algún momento puede llegar pudo ser traducido como cría de una serpiente, pero eso es una ascensión secundaria. La primaria es descendencia. Y obviamente por ascensión, raza, linaje, eh, y así. Hay diferentes connotaciones de la palabra, pero siempre tiene una, dos o máximo tres que son las principales. Veo a veces con preocupación, y lo he visto mucho hay un pastor que sigo bastante en TikToker porque me gustan muchas de las cosas que a veces explica, pero a veces cuando lo veo metiéndose con el tema de los idiomas, él hace así con el dedo, y agarra la octava sección o la séptima sección. Eso ahora les voy a explicar, no es tan así. Puedes estar seleccionando una sección completamente errada porque no necesariamente son sinónimos, sino que son eh, usos en un contexto. Es como que yo dijera, ah, una vez escuchaba un ejemplo con gato, ¿verdad? El gato. Bueno, el gato puede ser un animal en un contexto, pero en otro puede ser una pieza mecánica, ¿verdad? Para levantar el auto. No sé si en todos los países lo llaman gato o gato hidráulico. Entonces yo puedo decir, pásame el gato. Y bueno, el contexto va a decir a qué te estás refiriendo. Son palabras homónimas, ¿verdad? Como lo que explicaba, no sé si vieron el rollo de la escuela de Raúl el día de hoy. Él explicaba la palabra meorot y la palabra meerat con respecto a luminarias y al tema de la traducción de maldiciones que hizo la Biblia Textual Cuarta Edición. Son palabras que tienen raíces homónimas. Bien, pero que cuando tú empiezas o sea, son palabras que tienen raíces diferentes, ¿ya? Pero cuando las conjugas en un momento determinado, quedan iguales. Como decir, él pone un ejemplo muy sencillo, él dice vino del verbo venir y vino de tomar la bebida. Bueno, las dos palabras son iguales, son homónimas, pero no tienen que ver la una con la otra. ¿Bien? Una es una conjugación del verbo vino y la otra es una bebida líquida. Entonces yo no puedo años después decir fue esto o fue el otro. Son palabras diferentes, hay que ver el contexto para ver cuál de las dos palabras es, si vino la bebida o vino la conjugación del verbo venir. ¿Sí? Entonces, eh, es importante que respeten, que tengan conciencia del tema de las acepciones. No se desboquen cuando ustedes tienen que ir más allá de una tercera acepción, la cuarta, la quinta, ya corren el riesgo de poder estar cometiendo un error. Y fíjense que digo de poder estar, que puede ser que la peguen, ¿no? Que si escojan algo que es válido, pero en un momento determinado pueden elegir del listado, porque la gente cree que las acepciones son un listado de sinónimos y no todo el tiempo lo son, ¿verdad? Sino que a veces sucede que se van dando por asociación, ¿verdad? De descendencia, pues no, obviamente raza, de raza, obviamente el linaje, de linaje, hijos, ¿verdad? Porque mis hijos son mi linaje. Entonces, pero ya que yo me refiera a,
a Geneman como hijos, bueno, tiene que ser un contexto bien claro, ¿verdad? Y aquí lo ven, ¿ve? Similar a la frase idiomática, tuyos tú, hijos de, ¿verdad? Descendencia. Mi descendencia, los hijos de William. La descendencia de Rafael Guedes, los hijos de Rafael Guedes. Pues, o sea, son dos formas de decir lo mismo. ¿Bien? Entonces, en un momento se puede traducir como eso, pero no necesariamente es el significado eh, eh, primario de esa palabra. Entonces, con eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? Bueno, quería mostrarles entonces esto que ustedes van a ver que los diccionarios les van a mostrar el artículo para que ustedes puedan reconocer, ver acá, por ejemplo aquí, lugnos, lámpara, para que les aparezca. Ahora me fui al léxico de Alfred Tugli. Lugnos, entonces lugnos, bueno, es un sustantivo. ¿Por qué lo sé? Bueno, porque estoy viendo aquí la declinación en genitivo y de una vez reconozco que algo que yo enseño más adelante, bueno, que es un sustantivo de la segunda declinación, pero lo que le debe importar a ustedes, por ejemplo, para aprender hoy, es ver el artículo y darse cuenta y reconocer el género. Bueno, mira, lámpara. Lámpara en español para nosotros es femenino. Pero miren, lámpara en griego koiné es masculino. ¿Eh? Es masculino. Vamos a ver aquí. Litrotés, ¿verdad? Un litrotés, un libertador, un redentor de la segunda declinación, masculino, ¿verdad? Algo interesante que tiene el léxico de Alfred Tuggy, por el cual lo recomiendo como cabecera. No le estoy diciendo que sea el único que tengan, sino que es que les va a indicar en qué pasajes de la Septuaginta se usó litrotés, ¿verdad? Le va a decir qué palabra hebrea, ¿verdad? Fue la que tradujeron a litrotés y en qué pasaje. Por ejemplo, en el Salmo 18:15, en el 19:14, obviamente en el Nuevo Testamento. Pero es interesante porque nos sirve de referencia. Y aunque tenemos una diferencia importante en tiempo entre la Koiné y la Septuaginta, y a veces tenemos ya desusos de ciertos significados, es importante a veces evaluarlo. Por ejemplo, yo siempre veo el tema del ágape. Normalmente decimos dogmáticamente y de forma muy bonita en la iglesia que el ágape es el amor de Dios, ¿verdad? Pero, y ciertamente en el Nuevo Testamento es usado constantemente para representar el amor sacrificial. Pero, por ejemplo, ágape fue usado para expresar el amor que tuvo el violador de Dina. ¿Recuerdan Dina, la hija de Jacob que violaron? Que después le pidieron a la familia que se cortaran los prepucios y entonces aprovecharon de matarlos mientras estaban convalecientes. Bueno, hay un pasaje que dice y la amó y luego la amó con profundo amor, algo así. Ahí se usa ágape. Entonces no necesariamente a veces santificamos las palabras. Entonces, y no necesariamente una palabra es muy especial. Puede tener un uso muy significativo y podemos rescatar el uso, pero no necesariamente que filos no es el amor de Dios. El amor de Dios solamente es el ágape. O la que más usamos, logo y rema. No, logo es la palabra escrita, rema es la palabra vivida. Bueno, no es tan así, ¿ya? Pero bueno, suena bonito y nos da una forma y una dialéctica de hablar, ¿no? De decir, no, el rema de Dios. Bueno, pero al final, ¿quién es más importante, el rema o el logo? Entonces, a veces divinizamos las palabras, les damos un toque muy especial y realmente a veces sencillamente están funcionando
como sinónimas. Bien. Ok, entonces esta es la forma. Por ejemplo, si ustedes ven aquí, litrosis, ¿verdad? Litrosis es de la tercera declinación y lo que quiero que vean es que es femenino. Tienen G, ¿verdad? G, redención, rescate, liberación. ¿Eh? Um, lisis, ¿verdad? Lisis es femenino, separación, divorcio, y así. Bien, lo van a reconocer. Un buen diccionario. Ahora, por ejemplo, vamos a ver el box. Mira, ¿qué es lo que quiero mostrarles? El, 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 el box es un diccionario de griego clásico. Aquí ven la palabra logos. A logos les da inmediatamente el genitivo y les da el artículo para que puedan identificar que la palabra está en masculino, ¿verdad? Palabra, dicho, y todo lo que hay para allí abajo. Y así lo van a ver en la mayoría de los diccionarios. ¿Verdad? Y por ejemplo, en este, ágape, ¿verdad? Ágape, amor, aquí tenemos que es femenino. ¿Eh? Ahí tenemos que es femenino. Así se ayudan a reconocer las palabras. Y luego, bueno, ya ustedes van aprendiendo y grabando. Bueno, mira, agape, agape. Bueno, decimos agape por la costumbre del español, pero es agape, ¿no? Agape es femenino. Ok. Bien. Bueno, continuemos acá. ¿Alguien tiene una pregunta? Ok, continuamos. Entonces, cuando ustedes vean el diccionario, lo que les mostré ahorita, ustedes van a ver, lo primero que van a ver es la forma léxica. Lo segundo que van a ver es el caso el caso en genitivo, que indicándoles, el diccionario indicándoles cuál es el genitivo de esa palabra, para que puedan reconocer bajo qué declinación está, y luego les va a indicar cuál es el género. En este caso, si dice jo, va a ser masculino; si dice je, va a ser femenino; si dice to, va a ser neutro. Bien, aquí me faltó un acentito, que a veces lo quita la conversión. Bien, las acepciones. Las secciones se denomina a cada uno de los significados de una palabra o expresión que tiene o expresión tiene en el contexto en el aparece. Que una palabra o expresión tiene en el contexto en el que aparece. Y les quise, esta es una palabra que normalmente siempre la enseño al principio del curso del primer año. La palabra peiso. Peiso. Peiso normalmente es persuadir. Yo persuado. ¿Ya? Por eso es lo que le dije. Ustedes van a ver los significados en infinitivo por un tema nuestro del español. Pero peiso es yo persuado, ¿verdad? Yo persuado, tú persuades, él persuade. Entonces, pero en voz pasiva o en perfecto pasivo, por algo que ahorita no les voy a explicar, es confiar en, ¿verdad? Confiar en. Entonces, si yo no les explico esto, a veces hay diccionarios o la gente no le presta atención. La gente no sabe que ahí dice, voy a poner aquí la gente a veces no le presta atención a esto, ¿no? Voz, paz, perf, act o paz, ¿verdad? Perfecto, voz activo, pasiva. La gente no le presta atención a esto y entonces de repente está viendo un pasaje y ve, miren, aquí dice peiso. Entonces se vienen a un diccionario, normalmente se van a una concordancia Strong y dice, aquí está, esta es la palabra que yo quería, esta es la palabra que debería estar allí, confiar en, contar con. Entonces ahí lo que quiso decir fue, no dijo que él te persuadió o él te persuade, sino que confiaras en él o confía con. Estoy poniendo un ejemplo muy arrastrado, ¿no? Pero no lo puedes hacer así.
porque resulta que este valor solo es cuando está en perfecto pasivo. En algunos casos de activo cuando el verbo que acompaña o cuando funciona como verbo transitivo. Si funciona como verbo transitivo, bueno, tú tienes que confiar en alguien. Es que tiene que haber un objeto directo porque está funcionando como verbo transitivo. Entonces, puede ser confiar en, pero en perfecto. Y en pluscuamperfecto también. Entonces no es así tan fácil como que yo puedo agarrar las acepciones de a dedo y, bueno, mira, voy a agarrar aquí con estar confiado en, ¿verdad? No, no es persuadir, no es yo persuado, sino yo estoy confiado en. Y él lo que quería decir aquí es yo estoy confiado en y no que lo iba a persuadir. Y entonces caemos a veces en esos errores y los he visto bien seguido en TikTok. A veces no les hago caso porque no puedo convertirme en un policía de esto, pero a veces si la persona me cae bien le escribo, ¿no? Y le pongo allí el, algún dato. Trato de hacer lo que no suene a hechonería ni que lo tomen a bien. Otras veces no. Eh, entonces, tengan eso siempre en mente, indiferentemente que vayan a seguir estudiando griego, que las acepciones no las podemos tomar así. Normalmente no se salgan de las tres primeras acepciones. ¿Verdad? Manténganse allí y piensen bien y revisen, vean si no van a estudiar griego, vean traten de ver en varias traducciones cuáles usan para llegar a una conclusión. Y así llegamos entonces a las 6 partes fundamentales del verbo griego. El sistema verbal griego tiene lo que se conoce como, o como lo llaman algunos gramáticos, las 6 partes fundamentales o las 6 partes principales. Estas 6 partes están presentes en el modo indicativo, ¿verdad? En voz activa, en voz media, en voz pasiva, en los 4 temas, ¿verdad? Estas 6 partes representan la base morfológica sobre la que se van a conjugar los verbos, a partir de las mismas y en base a las mismas. Entonces, por ejemplo, el verbo por excelencia, hay 2 verbos que se usan en griego para enseñar porque tienen la conjugación completa. Uno es el verbo lío y el otro es el verbo paudeo, ¿no? Pero aquí lo voy a hacer con el verbo lío. Ahí tenemos la voz activa, que a su vez es la forma léxica, ¿verdad? Y es la primera persona del singular. Yo desato. ¿Ya? Si yo, y esto no me toca explicarlo, pero para regalárselo. Fíjense que para convertir un verbo presente en futuro solamente hay que agregar la sigma. Liso. Yo intercalo entre la raíz y la desinencia, intercalo la sigma y ya tengo el futuro. Lío, ¿verdad? Yo desato. Liso, yo desataré. Ya. Y sobre liso, yo construiré todas las conjugaciones del tiempo presente, en voz activa, en voz pasiva, ¿verdad? Por eso es que la llaman las 6 partes fundamentales del verbo, porque conociéndolas puedes hacer tus conjugaciones. Luego tú quieres, por ejemplo, el auristo en voz activa. Bueno, el auristo en voz activa, hay dos auristos, no me puedo poner a explicar esto ahorita, el auristo primero, auristo segundo, pero normalmente el auristo, por ejemplo, de lambano es elabón, que es diferente a elisa, ¿verdad? Y eso, bueno, se explica en la clase de los aristos, pero en este caso el aristo en voz activa tiene aumento, ¿verdad? Tiene un aumento. Fíjense que les estoy poniendo en rojo lo que sería el tema, ¿verdad? O la raíz. Y ahorita les explico la diferencia entre raíz y tema. Esta es la raíz. La palabra, digamos, en su forma léxica es lío. Si yo le agrego el sigma, ya tengo el futuro. Liso, ¿verdad? Y sigo manteniendo la misma desinencia. Yo desato, yo desataré,
yo desaté, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, fíjense que casi es la misma, el mismo tema del futuro. De hecho, el futuro tiene el tema del oristo, cambia la morfología de la desinencia y tenemos lo que se conoce en griego como un aumento. Elisa, ¿verdad? Elisa. Entonces, yo desaté. Y sobre Elisa se va a hacer toda la conjugación del auristo, de este auristo, ¿no? De este tipo de auristo débil. Lélica. Entonces ahí tenemos la parte fundamental del perfecto activo del verbo lío. Lélica. Aquí ocurre una reduplicación. Si se dan cuenta, seguimos manteniendo la raíz. Bien. Pero ocurre un fenómeno que se llama reduplicación. La consonante, la consonante de inicial se reduplica y normalmente se agrega una épsilon. A veces ocurren otros fenómenos y se agrega una capa. Bueno, hay unas con capa y otras sin capa. Eso se enseña en la clase de perfecto. Pero sobre el perfecto voz activa, se conjuga todo ese tiempo. Y bueno, tenemos el medio pasiva, lelimai. Miren que parece que fuera un verbo de ponente, pero es un perfecto voz media pasiva, lelimai. Y después el ifem, el ifem. Entonces, esto es importante y aquí les quiero mostrar en el léxico de Alfred Tuggy esto que les va a ser muy útil. Fíjense, el léxico de Alfred Tuggy tiene varias ayudas. Uno les da el strong. ¿Bien? Siempre es bueno tener strong de guía. Entonces ahí le marqué en 6 colores, como les dije que el verbo lío es un verbo modelo en griego porque tiene la conjugación completa. Entonces fíjense que le marqué en 6 colores las 6 partes principales del verbo. Lo bueno que tiene el léxico de Alfred Tuggy es que le va a mostrar si el verbo tiene conjugación completa en el Nuevo Testamento, se los va a mostrar. En el Nuevo Testamento. Bien. Usted en el Nuevo Testamento va a encontrar el imperfecto del lío, que es el león. Va a encontrar el futuro, ¿verdad? El futuro del lío, que es liso, ya se lo mostré ahorita. Va a encontrar el auristo primero o el primer auristo, ¿verdad? Que es elista, ¿verdad? Se lo mostré ahorita. Va a encontrar el auristo primero pasivo, que es el ítem, el perfecto lélica. Va a encontrar el perfecto pasivo, que es lelimai. ¿Ya? Entonces, si usted cuenta, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las 6 partes principales del verbo. Además, a veces también, si hay alguna otra conjugación, también nos las muestra, que no son consideradas las partes fundamentales, pero también a veces nos da esa ayuda. Entonces, si ustedes tienen que analizar una palabra, ustedes pueden venir a buscar el tema temporal. No, yo sé obviamente que no entienden ahorita que es esto del tema temporal y todo eso, pero este léxico nos da esta ayuda que no lo dan todos los diccionarios ni los léxicos. Por eso me gusta mucho recomendar el de Alfred Tuggy. Por acá teníamos otro. Había otro que tenía por allí que les había guardado. Vamos a ver. Creo que Lambano. Vamos a ver. Fíjense, Lambano tiene el imperfecto, ¿verdad? Tiene 1. El ambano tiene el futuro. El futuro aquí es un futuro semideponente, no es un futuro que se construye con sigma. Obviamente toda regla tiene sus excepciones. Lenzomai, ¿verdad? Lenzomai es un verbo que en futuro es semideponente, o sea, el verbo lambano en futuro es semideponente y polirrizo. ¿Por qué?
porque ya no trabaja con la raíz del lambano, y ahora trabaja con otra raíz, que es la raíz lenzo, ¿no? Lenzomai. Tenemos aquí el auristo, en este caso lambano no tiene auristo primero, sino auristo segundo, se construyen de otra forma. Elabón se construye muy parecido al imperfecto, pero el imperfecto se construye sobre el tema de presente, mientras que el auristo segundo, pues no, se construye sobre el tema de auristo. Bien, tienen el auristo pasivo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, tiene el perfecto, ¿verdad? Este perfecto no es regular, tiene perfecto, fíjense que de los 6 tiene 5. No todo el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que no tiene creo que el perfecto pasivo no está en el Nuevo Testamento, por eso no lo muestra. No quiere decir que no exista, sino que no está presente en el Nuevo Testamento. Pues ustedes siempre van a encontrar aquí las partes principales de lo que está contenido en el Nuevo Testamento, y esa es una tremenda ayuda. Luego lo que les decía, pues van a tener esas palabras como qué palabras representó de la Tanakh, ¿verdad? O de la Torá, y en qué pasajes, para que ustedes puedan ver cuál fue el uso en el tiempo de la Septuaginta, y luego entonces le dice Nuevo Testamento. Aquí les da normalmente las acepciones, pero aquí luego se las reafirma en base al Nuevo Testamento. Entonces te va a decir, bueno, tiene varias, mira, tiene tomar, lambano puede ser tomar, puede ser coger, recibir, obtener, conseguir, puede ser quitar. ¿Por qué quitar? Fíjense que ya es una sección lejana. ¿Por qué quitar? Porque si tú tomas algo, por ejemplo, si yo tomo este mouse que tengo acá y lo tomo y me lo llevo, lo quité. Entonces, en ese sentido, puede llegar a ser quitar. Si yo, si algo está en, si hay algo, un zapato en una caja, yo lo tomo y lo saco de la caja, lo tomé, pero también lo saqué. Entonces, puede ser sacar en ese sentido de que lo tomé. También tomé una oportunidad y me aproveché. Entonces, es bien importante entender el tema de las acepciones para poder entender cuándo nosotros podemos echar mano, ¿verdad? De una acepción. Bien, entonces, estas son las 6 partes fundamentales del verbo griego. Van a ser bien útiles para ustedes, para todo lo que es la parte del diccionario. Y como les hablé de las 6 partes fundamentales del verbo, me pareció, miren, por ejemplo, aquí pisteuo. Aquí está el lío, aquí le puse pisteuo. Pisteuo tiene imperfecto, tiene futuro, tiene auristo primero, tiene auristo primero pasivo, es decir, tiene auristo pasivo. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, y tiene perfecto, ¿verdad? 6. 1, imperfecto. No, el imperfecto no está en la cuenta. 1, el futuro 2, auristo 3, auristo pasivo 4, perfecto 5 y perfecto pasivo 6. Miren, pisteuo, que es el verbo creer, puede ser el verbo creer, puede ser el verbo confiar, tener confianza, obviamente confiar. Si crees, tienes fe, ¿verdad? Entonces puedes tener fe. Entonces, tiene las 6 partes fundamentales o las 6 partes principales del verbo griego. ¿Bien? Bien, entonces este tema de las 6 partes principales me motivó a hablarles un poquito, porque ya terminamos el tema del diccionario, de lo que es el tema en la flexión verbal, que es algo que normalmente doy a veces y digo a veces porque a veces lo dejo allí, a veces lo muevo para la clase del tiempo presente y futuro. La flexión, ¿qué es el tema?
¿verdad? ¿Qué es esto del tema en el griego? La expresión verbal del griego se sustenta cuando vas a construir las conjugaciones sobre el tema verbal para poder expresar las categorías accidentales del verbo. ¿Se acuerdan de las categorías accidentales del verbo? Tiempo, persona, ¿verdad? Modo, voz. Entonces, dicho de otra forma, el tema es la base morfológica sobre el cual se construye la conjugación del verbo. Puede coincidir con la raíz, pero no es la raíz. Otro tema importante es no confundir tema con tiempos. Ya les voy a decir por qué. La diferencia entre raíz y tema. La raíz o el lexema verbal, también conocido como lexema verbal, consiste en la parte de la palabra que posee la mayor, voy a redundar, parte de la carga semántica y que se mantiene invariable mientras se conjuga el verbo. ¿Se acuerdan cómo les mostré el lío y les dejé en rojo el lío y a pesar de que la palabra iba variando, el lío se mantenía? Porque el lío ahí es el lexema verbal o es la raíz. ¿Bien? Obviamente en un contexto de un tiempo determinado. El tema, en cambio, es el que aporta la marca temporal distintiva de una forma verbal. Pero en algunos tiempos, ya les dije, es igual a la raíz. Vamos a seguir con el verbo lío, ¿verdad? El verbo yo desato. Li es la raíz. Entonces, cuando yo lo tengo así, lío es el tema de presente. Si yo quito esa omega que está allí en azulito y pongo a y digo, o pongo ace y digo liace, ya yo dije, ya yo, en vez de decir yo desato, digo tú desatas. Si yo quito el omega y pongo a, yo digo allí él o ella desata. Así es sencillo. Entonces tengo que el lío es la raíz, pero casualmente les dije que a veces la raíz también es el tema. Entonces, el lío también es el tema. Pero si yo agarro y meto la sigma y lo convierto en futuro, ya el tema no va a ser lío. Ahora el tema va a ser lis, con la sigma. Lis. Y entonces todo lo conjugaría en base a la marca temporal de futuro. Liso, liseis, liseis. ¿Bien? ¿Sí? La raíz es invariable, pero hay verbos que tienen más de una raíz. ¿Se acuerdan que les mostré ahorita lensomai? Hay verbos que tienen más de una raíz y esos verbos que tienen más de una raíz se llaman verbos polirrizos. Por ejemplo, el verbo, perdón, el verbo lego, yo digo, la raíz es le, pero el verbo lego es un verbo defectivo, no tiene su conjugación completa. Necesita de otro amigo verbo que lo ayude a completar su conjugación. Entonces él le pide ahí ayuda a la raíz ape. Y la raíz ape le ayuda a completar la conjugación, por ejemplo, en el auristo. Apon. Usted no va a ver la raíz ape en el presente, porque en el presente es le, pero ape va a ayudar a completar esa conjugación por ejemplo, en este caso, en lo que sería el auristo, ¿verdad? Apon, yo dije, un auristo segundo, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes pueden ver que tienen raíces diferentes. Esto es un verbo que tiene que dos raíces diferentes representan al mismo verbo. Lego y apon. ¿Bien? Y puede ser que tengas la raíz lío y el tema lío. Creo que lo vamos a ver mejor en la siguiente lámina. En la otra. Entonces, el tema verbal indica el sentido general del verbo y permanece invariable a través de toda la conjugación. Por ejemplo, en el tiempo presente, ya le dije el lío, el tema verbal es lío.
El tema temporal está formado por el tema verbal más la característica temporal del tema. Por ejemplo, si yo a lío le agrego la sigma, entonces ya lis va a formar el tema temporal. ¿De qué? De futuro. Y luego el tema modal está formado por otra partícula que se le adiciona a la cadena de caracteres, en este caso para dar una información de modo. ¿Verdad? Si yo, por ejemplo, tengo el tema temporal lisa y le agrego ahí esa I al final, entonces eso me indica que, bueno, está ya no está en modo indicativo, está en otro modo. ¿Bien? Entonces hay tres tipos de temas. Entonces, los cuatro temas del sistema verbal griego, para que se lleven esto ya para finalizar, son los siguientes. Y esta es la parte que les decía, no confundan temas con tiempo. Los temas sirven para armar el verbo, la conjugación del verbo. Pero resulta que los tiempos tienen casi los mismos nombres de los temas. Tenemos tema de presente. Yo les decía que es de tipo durativo, interno, infectivo, ¿verdad? Tema de oristo, que es de tipo puntual e ingresivo. El tema de perfecto, que es de tipo estativo o resultativo, y el futuro, que es visto como virtual o neutro. Pero entonces, debajo de los temas, tú tienes los tiempos. Tiempo de presente y tiempo de imperfecto. Yo puedo construir el presente y el imperfecto con la base del tema de presente. Yo construyo el tiempo oristo con la base del tema oristo. Yo construyo el perfecto, el tiempo perfecto y el tiempo pluscuamperfecto con el tema de perfecto. Y yo construyo el futuro con el tema de futuro. Veamos, por ejemplo, lío. Seguimos con lío para que lo vean. Lío. Yo desato, yo estoy desatando. El león desataba o estaba desatando. ¿Ah? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo aquí tengo la base. Disculpen que pasó ahí como un carro haciendo ruido. Yo aquí tengo en el león, yo tengo la base del lío. No sé si se dan cuenta. ¿Eh? Entonces, aunque el imperfecto no es el mismo tiempo de presente, se construye sobre el mismo tema de presente, ¿verdad? Que es li. Ahora, el tiempo oristo, por ejemplo, que es Elisa, Elisa, yo desaté, yo lo construyo sobre el tema oristo. ¿Y cuál es el tema oristo? Bueno, el tema oristo es que a la raíz del verbo se le agrega un aumento y se le agrega la sigma del futuro. Y ya yo tengo allí el tema oristo. En este caso, del aorito primero. Lo que ya le dije para el perfecto y para el pluscuamperfecto. Ocurren unos fenómenos que se repiten normalmente para que tanto el perfecto como el pluscuamperfecto se construyan sobre el tema del perfecto. Igualmente el futuro, que ya lo vimos, ¿no? El futuro se construye sobre el tema de futuro. Ya luego aquí hay algo que les dejo. Los tiempos primarios son todos aquellos que no apuntan al pasado. Entonces el lío es un tiempo primario porque obviamente el presente no apunta al pasado, pero el imperfecto se apunta al pasado. El aoristo apunta al pasado. El perfecto es un tiempo primario porque no apunta al pasado. Tiene efectos en el pasado, ¿verdad? Ocurre en el pasado, pero tiene efectos en el presente. No sé si se acuerdan de esa clase. Luego, el pluscuamperfecto tampoco apunta al presente, apunta al pasado, y el futuro no apunta al pasado. Entonces siempre los tiempos secundarios son aquellos tiempos que apuntan al pasado, y todo tiempo secundario que apunta al pasado, ustedes siempre van a ver normalmente la característica de la éxilo.
¿verdad? De lo que se llama en griego el aumento. Todos los tiempos secundarios tienen aumento. Es una característica de los tiempos que apuntan al pasado, ¿verdad? Ya sea algún tipo de pasado. Bien, con esto llegamos ya a la parte de las preguntas, por supuesto, referente a la clase. Agradeciéndole pues su participación en estas 4 clases, ya que fueron bien pacientes. Les comento que a partir del 15 de junio estamos comenzando el primer año de griego koiné, ¿verdad? Normalmente las 3 primeras clases que vimos son las 3 primeras clases del curso de griego koiné, ¿verdad? Que las compartí con ustedes. Obviamente el curso va a comenzar desde cero, porque si ingresa alguna persona que no estuvo aquí, pues igual pues amerita tener toda la información. Le voy a estar pasando la información allí, el flyer. El curso, el primer año, el curso de griego koiné consta de 2 años. Entonces cada año tiene 32 clases, ¿verdad? En el primer año se ve todo el modo indicativo, que es lo que más abunda, modo indicativo en voz activa, voz media y voz pasiva. Estudiamos las conjugaciones, estudiamos los artículos. Bien, como les decía, a partir del 15 de junio estamos comenzando el primer año de griego koiné, un curso básico conformado por 32 clases que se dictan a través de 4 módulos de 8 clases, es decir, bimestrales, ¿no? Cada módulo es un bimestre, son 8 clases con frecuencia semanal, como lo hemos venido haciendo. Allí vamos a tocar todo el modo indicativo, el tiempo presente, el tiempo futuro, el perfecto, el pluscuamperfecto, en tiempo presente, en voz activa, en voz media, en voz pasiva, en voz media pasiva. Vamos a ver conjunciones, vamos a ver preposiciones, vamos a ver los pronombres personales, vamos a ver los pronombres demostrativos. Vamos a tener ejemplos en la medida que avanzamos. Vamos a estar analizando algunos casos interesantes del Nuevo Testamento para la reflexión y análisis de ustedes. Y bueno, los invito a participar. Y bueno, por demás, agradecidos de la participación de ustedes, de, de 67 que quedaron en el, en el, en el WhatsApp, pues fueron aquí unos 10 o 12 que fueron bastante estables, que les interesa. Espero me puedan acompañar en el curso. Y bueno, igualmente quería ver si había alguna pregunta sobre lo que hemos visto de los diccionarios y qué diferencia hay entre el presente imperfecto, auristo, perfecto. Bueno, Alexander, eso lo vemos en las clases, eso lo vemos en la clase porque es un poco, son tiempos, así como cuando hablas en español, tú hablas si yo digo, permíteme, si tú dices yo camino, eso está en tiempo presente. Si tú dices yo caminé, eso está en tiempo, eso sería como un tiempo auristo. Si tú dices yo estaba caminando o yo caminaba, eso estaría en imperfecto, ¿verdad? Que es un pretérito compuesto, porque a veces necesita de un auxiliar, de un verbo auxiliar para completarse. El perfecto en griego es muy interesante porque el tiempo perfecto en griego, como les expliqué la parte aspectual, tiene una carga semántica que ocurre en el pasado, pero que tiene efectos en el futuro. Por ejemplo, la palabra traducida escrito está. Realmente, literalmente dice fue escrito, ¿verdad? O estuvo escrito, o ha sido escrito,
Ese sería perfecto, ¿verdad? Ha sido escrito, pero como el perfecto en griego tiene efectos en el presente, entonces no necesariamente tienes que dejarlo traducido como ha sido escrito, sino como escrito está. ¿Se acuerdan cuando les puse la persona limpiando el teatro? O sea, hubo un concierto, ¿eh? Aquí hubo música, sonó música. Entonces, todos esos matices nosotros los, los vamos viendo. El griego inclusive no es un idioma con 2 años, usted tiene ya la base suficiente para, o sea, para entenderlo y seguirlo estudiando. Porque no es un idioma, yo aún lo continúo estudiando, yo no he dejado de estudiarlo, siempre hay que estarlo repasando, siempre hay que estar escuchando comentarios, viendo si hay algún avance lingüístico, ya sea en el español o en el mismo griego, ¿verdad? Pero es fascinante y es emocionante poder tener, hoy les compartí allí un análisis de mi maestro, de mi profesor de griego, que es el profesor Héctor Olea. Miren qué interesante el análisis que él hace. Y no es porque él tenga una maladversión contra una Biblia u otra. En este análisis, bueno, salió muy bien favorecida la Reina Valera, la Biblia textual cuarta edición, pero la española y otras Biblias no salieron muy bien en este pasaje. Por eso es que decíamos en aquel seminario, aquellas conferencias que dimos sobre la traducción, que es pasaje por pasaje que uno puede ir evaluando una escritura. Por supuesto que uno se puede hacer de una idea, ¿verdad? Uno se puede hacer de una idea al evaluar, así como una empresa estadística eh, proyecta quién va a ser presidente con entrevistar a 3,000 personas, por poner un ejemplo, o en una localidad estudia la opinión de 800 personas y más o menos ya proyectan por dónde va la tendencia. Lo mismo ocurre en un análisis de, de, de pasajes. Entonces va a ser pasaje a pasaje, en mi criterio, que uno va a poder decir, bueno, mira, en este pasaje, tal y tal versión están más adecuados al griego. Pero en otro pasaje, de repente, entonces ya tal versión, ya que en este pasaje estaba muy bien, ya en el otro no lo será. Y eso no debe molestarnos, debe ser transparente para nosotros, entender que ninguna traducción es perfecta. En estos días estaba estudiando este pasaje que dice, y no me acordaba, tenía rato que no lo estudiaba en el griego, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y yo no me acordaba porque tenía rato que no trabajaba ese pasaje, que allí no dice como cosa que aferrarse. Entonces, la mayoría de las Biblias traducen como cosa así, parecido, ¿no? Como cosa que aferrarse, pero realmente el pasaje lo que dice, y tipo sacar un rollo, pero les hago el spoiler allí del rollo. El pasaje dice, el cual siendo, ¿verdad? El cual siendo en forma de Dios, o el cual siendo naturaleza de Dios, no estimó, ¿verdad? No estimó a qué aferrarse para botín. O sea, ahí lo que dice realmente es para botín, ¿no? O sea, eh, que no estimó el ser igual a Dios como un botín, como un premio. Sí, claro, allí el traductor y inclusive las Biblias que se rajan las vestiduras por decir que son formales, en ese pasaje tienen que ser bien dinámicos, porque de para botín a como cosa que aferrarse, hay un buen dinamismo. Pero si yo pongo ese modismo del griego allí, no lo van a entender. Tengo que poner una explicación abajo y decir, bueno, esta palabra es la misma palabra base de la cual viene la palabra arrebatados, que connota botín, que connota
o sea, tienes que dar toda una explicación que de repente un niño o una ama de casa o una abuela no está interesada en leer en una escritura. Entonces, cuando nosotros vamos a jugar una escritura, tenemos que saber qué propósito tuvo la sociedad bíblica o el grupo editorial en esa Biblia. Esa Biblia, ¿para quién fue dirigida? Fue dirigida para estudios profundos. No, fue dirigida para un público así, así, asado. Bueno, entonces está bien. Y aún una Biblia dirigida para estudios traduce como cosas para que aferrarse, porque poner allí para botín no está muy, no ayuda mucho, aunque uno lo explique abajo a pie de página, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos potenciar en nuestros estudiantes de griego y de hebreo también? Porque el profesor Raúl también lo hace, es que ustedes puedan tener las herramientas una vez culminado su periodo de preparación de 2 años, de seguir estudiando, de seguir, o sea, ya ustedes van a estar preparados, obviamente eso es como un matemático, como cualquier profesional que se gradúa de licenciado, pero si quiere seguir avanzando, pues tiene que hacer una maestría y después hacer otra maestría y después hacer un doctorado. Y ahora, inclusive hoy en día hay algo por encima del doctorado. Entonces, igual, ustedes estudian 2 años de griego, son 64 clases. Parece largo, a mí también me pareció largo cuando comencé, pero miren, y al terminar, inclusive al terminar el primer año, ya ustedes están en capacidad de leer y de abordar el texto. Obviamente a ese nivel no han visto los participios, no han visto el infinitivo, que lo vemos en el segundo año, no han visto los otros modos, pero esa es la parte menor. El curso está hecho para que en esas 32 clases usted ya tenga entendimiento del 70% de la escritura, de la gramática de la escritura del Nuevo Testamento. Y entonces ya luego quedan los participios, queda la tercera declinación, quedan los verbos contractos, queda el infinitivo, los modos y un poco de sintaxis para que para que el alumno salga bien preparado y pueda hacer su propio análisis del griego, ¿verdad? Para los fines que cada quien tenga, por ejemplo, el hermano José García, para ayudar a su congregación a formarla mejor. Cada quien tiene un fin, ¿verdad? Con este deseo de aprender griego. Y la idea de la escuela de Alejandría fue de dar una probada a nuestros seguidores, a nuestros amigos, a gente nueva, a que se emocione estudiar griego, inclusive aunque no sea con nosotros, ¿verdad? Pero que se emocione de ver los detalles, de que no es tan sencillo como solamente agarrar un interlinear o agarrar, sí, claro, por supuesto, yo también lo hice, yo también agarré un interlinear, yo también propuse cosas extrañas, también me atreví a poner el dedo así en una sección que no era, yo creo que todos pasamos por allí, pero una vez que hemos pasado por allí y maduramos en la fe, queremos acercarnos un poco más no a la verdad, porque la verdad no la dio Cristo, sino a entender un poco con mayor profundidad la escritura, a poder hacer una mejor exégesis, a saber, oye, mira, ahí no está como cosa a que aferrarse. Ya ahí esa idea se colocó para sustituir al modismo que está en griego, que es tener por botín. Ni siquiera dice tener por botín, porque es un sustantivo que es el sustantivo botín, que está en acusativo, ¿verdad? Bueno, como cosa que hay que aferrarse, es la idea más trabajada de explicar lo mismo. O sea, porque ¿qué pasa? Alguien que tiene un botín se aferra al botín, no lo quiere soltar. El botín del Señor era ser Dios, ¿verdad? El cual siendo en forma de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿quién quería soltar ese botín o ese premio? Entonces, una forma de explicarlo dinámicamente es poner allí como cosa a que aferrarse, aunque no están todas esas palabras allí en el griego. Y esto nos lleva a la reflexión de la traducción. Bueno, ¿qué es mejor, formal
o equivalencia dinámica, depende, ¿verdad? Depende del pasaje, depende del objetivo de la traducción, depende de qué tan compleja es, la cláusula que tenemos, si es un modismo, si ese modismo consigue eh, una forma clara en el español, o si yo tengo que tomar la idea y replicarla con un ejemplo del español que realmente sea entendible, ¿no? Entonces, bueno, esa era la idea de compartir con ustedes este breve seminario de 4 clases, de que dieran una probada, ¿verdad? De que se entusiasmaran, de que se emocionen, que valoren el tema del griego y bueno, estamos a la orden. Si hay alguna pregunta o algo para finalizar, pues soy todo oído. Voy a leer los chats. Vamos a ver aquí. Déjame hacerlo por acá. Dice, ¿qué diferencia? Ah, bueno, ya se te la contesté. Así, señor, ya lo veremos en el rollo, sí. Ya lo estoy preparando. Muchas gracias por la clase, dice Alexander Márquez. Dios lo continúe usando. Bueno, les comento. Yo, yo voy a estar dando 2 becas, ¿verdad? Está dando 2 becas. Yo los voy a estar contactando, ¿verdad? Al final yo tenía un criterio. Uno de ellos era que siempre pues estuviesen participando, de verles interés. Entonces, bueno, allí estaré contactando a las personas que sentí en mi corazón que lo necesitan, no que sean merecedoras, todos lo merecen, ¿verdad? Sino que sentí en mi corazón que lo necesitan y tuve ese sentir. Entonces, bueno, nos vemos próximamente, seguimos en contacto. Probablemente más adelante pues nos reunamos de nuevo y de repente ya no de 4 clases, pero de repente nos reunimos un día y hacemos el presente y el futuro. Entonces, de repente otro mes nos reunimos otro día y ahí vemos de cómo vaya el tiempo y los compromisos. Nos podemos reunir cada cierto tiempo y ver un tema, ¿verdad? Y así siguen sumando un poco el conocimiento en cuanto al griego. Bueno, que tengan una feliz noche, que descansen, un saludo, gracias por este tiempo y bueno, que el Señor los bendiga a todos. Gracias por llegar al final de este video que transmitimos desde la sala Zoom en streaming live simultáneamente por la página de Facebook y nuestro canal de YouTube. A todos, gracias por su asistencia y participación.